Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les voy a contar una historia que no le pueden contar a nadie. Es un secreto. Guardar un secreto no es nada fácil y no contar cosas puede tener un impacto gigantesco. Hoy daremos un paseo por los secretos, el impacto que estos tienen en nuestra salud mental y cómo guardar celosamente un secreto retrasó casi en 2 siglos las investigaciones sobre las bacterias y la historia de 2 enfermedades cuya investigación se ha visto fuertemente retrasada por la reticencia de quienes manifiestan los síntomas para contar lo que les pasa. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez y David Pelado Pérez. Guardar un secreto no es nada fácil, pero aparentemente además es dañino. Investigaciones recientes han asociado los secretos con un menor bienestar general, peor salud y relaciones personales menos satisfactorias, así como también un aumento en los estados de ansiedad y depresión. Hay una explicación aparentemente obvia para estos efectos dañinos. Ocultar secretos es un trabajo duro. Hay que estar atentos a lo que se dice. Si alguien nos pregunta algo relacionado con un secreto que debemos guardar, nos ponen aprietos y debemos pensar con mucho cuidado en nuestras respuestas, lo que podría requerir evasión o incluso engaño. Nos movemos por un terreno pantanoso y claro, la vigilancia y el ocultamiento constantes de un secreto puede ser algo realmente demandante y agotador. No, I can't take any more secrets. I got your secrets, I got their secrets, I got secrets of my own, you know. You don't have any secrets. Oh, yeah? Well, you don't know about Hugsy, my bedtime penguin pal. De manera interesante, investigaciones recientes entregan una nueva perspectiva sobre los secretos y sugieren que el gran problema de los secretos va mucho más allá de tener que esconder algo a otros y se relacionaría más bien con el hecho de que tenemos que vivir sabiendo ese secreto y recordándolo permanentemente. El concepto de secreto podría evocar una imagen de 2 personas en una conversación en voz baja, con una persona ocultándose activamente del resto. Sin embargo, es mucho más común rumiar sobre nuestros propios secretos. Es nuestra tendencia a vagar mentalmente hacia nuestros secretos lo que parece más dañino para el bienestar. Así, simplemente pensar en un secreto puede hacernos sentir mal, solos y aislados. Para intentar entender un poco mejor nuestra relación con los secretos, se hizo hace un tiempo una encuesta entre más de 5.000 personas para tratar de comprender qué secretos guardan las personas y con qué frecuencia lo hacen. Ese estudio reveló que el 97% de las personas tiene al menos un secreto, los que incluyen preferencias, deseos, problemas relacionados con las relaciones y el sexo, trampas, infidelidades y violaciones de la confianza de los demás. A través de varios estudios, se les pidió a los participantes que estimaran con qué frecuencia ocultaron su secreto durante las conversaciones con otros y también con qué frecuencia pensaban en el secreto fuera de las interacciones sociales. Se descubrió que cuanto más frecuentemente las personas pensaban en sus secretos, menor era su bienestar.
Sin embargo, el esfuerzo realizado para ocultar de manera activa el secreto al interactuar con otros no tenía una relación relevante con el bienestar. Estos resultados sugieren que guardar un secreto y pensar en él es mucho más dañino que tener que ocultarlo a otros. El problema al final es con nosotros mismos. Por otro lado, y de manera vinculada con lo anterior, cuando una persona confía un secreto a un tercero, no reduce la frecuencia con la que tiene que ocultar el secreto a otros, los que todavía no conocen ese secreto. Lo que realmente ocurre es que se reduce la frecuencia con la que la mente de esa persona piensa en ese secreto. Eso quiere decir que contarle un secreto a una persona, incluso a un extraño, puede resultar tremendamente beneficioso para nuestro cerebro. Eso explica tal vez por qué taxistas y empleados de bar se enteran de tantos secretos soltados al pasar por completos desconocidos. Porque claro, el acto de confiar un secreto puede sentirse catártico y aliviador, pero la mera catarsis no es suficiente. Al confiar un secreto, lo que es realmente útil es la conversación que sigue. Las personas informan que cuando comparten un secreto con otra persona, a menudo reciben apoyo emocional, orientación y consejos útiles. Estas formas de apoyo hacen que las personas se sientan más seguras y capaces de hacer frente a un secreto. Cuando las personas encuentran una forma más saludable de pensar sobre su secreto, reflexionan menos sobre él y mejoran su bienestar. Así, hablar sobre nuestros secretos puede ser muy importante, mostrarnos una nueva perspectiva y aliviar el estrés y la ansiedad producidos por ese secreto. Guardar un secreto, por otro lado, puede tener múltiples consecuencias, algunas de las cuales pueden ser enormes en cuanto a su impacto. Es lo que pasó, por ejemplo, cuando Anthony van Leeuwenhoek decidió mantener en secreto el método que usó para fabricar sus muy potentes microscopios simples, fabricados en la segunda mitad del siglo XVII. Van Leeuwenhoek era un comerciante de telas holandés y muy probablemente por su trabajo estaba habituado a utilizar lupas para examinar la calidad de las telas. Se cree que tal vez eso hizo que se interesara en el arte de fabricar lentes, consiguiendo los mejores de su época a través de una técnica que nunca reveló. Esos lentes fueron usados por Van Leeuwenhoek para observar, entre otras cosas, bacterias, un descubrimiento notable y que pasó al olvido durante casi 200 años. Porque claro, como el holandés nunca reveló el método para fabricar sus microscopios, nadie más pudo confirmar sus observaciones y finalmente, estas fueron olvidadas. Así, uno de los mayores hiatos en la historia de la ciencia se produjo en gran medida por guardar celosamente un secreto. Está claro que guardar un secreto puede tener distintos tipos de consecuencias, y en algunos casos, estas pueden ser devastadoras para la salud de las personas. Sharon Roseman tiene 74 años y vive en Colorado, Estados Unidos. Y a pesar de que odia los adornos de jardín, tiene una enorme langosta rosada justo en la entrada de su casa. Sharon bautizó a la langosta como Louie, y su presencia es a veces lo único que le indica a Sharon que está realmente en su casa. La historia de Sharon también gira en torno a un secreto. Cuando tenía solo 5 años y era una niña completamente normal, Sharon estaba un día jugando a la gallinita ciega con sus amigos. Sé que algunos de ustedes son muy jóvenes y para evitarles tener que googlear de qué se trata, el juego consiste en vendarse los ojos, dar algunas vueltas sobre sí mismo y luego tratar de tocar a los amigos, guiándose solo por los sonidos de sus voces. Si la persona vendada te tocaba, era tu turno de vendarte los ojos. Luego de completar su turno, Sharon se sacó la venda para descubrir con horror que no tenía ni la más mínima idea de dónde estaba. Asustada, salió corriendo por los patios de las casas hasta que en uno de ellos encontró a su madre. Sharon corrió hacia ella muy asustada y llorando le dijo: «¿Dónde estoy? ¿Qué hacemos aquí? ¿De quién es esta casa?». Su madre la miró confundida y le dijo: «Hija, ¿de qué estás hablando? Esta es nuestra casa». Sharon miró el entorno y luego de unos segundos le dijo a su madre: «Pero no sé dónde estoy. Esta no es nuestra casa». En ese momento, su madre le apuntó con un dedo a la cara y mirándola fijamente a los ojos le dijo algo que cambió su vida para siempre. «Nunca le cuentes esto a nadie, porque creerán que eres una bruja y te quemarán».
A los 5 años, Sharon tenía un secreto que no podía compartir con nadie. Así creció en un mundo que constantemente cambiaba sin previo aviso y sin entender por qué ocurría. A veces despertaba y todo en su cuarto le parecía ajeno. Incluso era incapaz de encontrar el camino al baño. Creció además convencida de que estaba loca y con un gran miedo al rechazo del resto nunca contó lo que le pasaba. Después de todo, ¿cuánta gente conocen que se pierda en su propia casa? Un día, cuando todavía era niña, Sharon descubrió por casualidad mientras estaba jugando en el cumpleaños de un amigo cómo hacer que su mundo volviera a la normalidad. Cuando todo giraba en su cerebro y el mundo cambiaba, ella se pone a girar en círculos, como la Mujer Maravilla. Si este giro inesperado de su mundo le ocurre en público, ella busca algún lugar privado, como un baño o un closet, y se pone a girar para que el mundo vuelva a la normalidad. Sharon se casó y tuvo hijos, pero nunca le contó su secreto a nadie, incluyendo su marido. Su mayor temor era cuando sus hijos despertaban llorando en la noche y al levantarse desorientada chocaba con los muros. Tenía que escuchar atentamente de dónde venía el llanto para saber hacia dónde caminar. Para ella, localizar lo que debería ser un punto de referencia familiar no solo es difícil, la mayor parte del tiempo es, sencillamente, imposible. Durante años, Sharon Roseman hizo todo lo posible para navegar por el mundo en silencio, preocupada por lo que la gente pensaría si les contaba su secreto. Cada mañana cuando se despierta, tiene que volver a aprender el camino a su cocina. Cuando puede, consigue que sus amigos la lleven a los lugares donde tiene que ir, pero el resto del tiempo se limita a ir a lugares que requieren pocas vueltas, lo que a veces significa extender muchísimo sus tiempos de viaje. Y claro, hubo épocas en las que ese secreto la hizo pasar momentos muy incómodos, como cuando empezó a tener citas y se enfrentó al desafío de explicarle a sus potenciales novios cómo llevarla de vuelta a su casa. Y a pesar de que tuvo una exitosa carrera como asistente ejecutiva antes de retirarse el año 2011, solo podía aceptar trabajos que implicaran viajes sencillos, con pocas vueltas y lo más cerca posible de su casa. Y por supuesto, cosas tan mundanas como ir a un bar después del trabajo estaba completamente fuera de su alcance. Su vida era como la de un turista perpetuo que pasea por lugares que le deberían ser familiares, una pesadilla que además no podía contarle a nadie. Hasta que un día ocurrió algo que la hizo finalmente contar su secreto. Cuando tenía 29 años, su hermano la llamó enfermo para pedirle que por favor lo llevara al hospital. En el camino, Sharon se perdió a 2 cuadras de la casa de su hermano y finalmente tuvo que llamarlo desde un teléfono público para que le diera instrucciones de cómo llegar. Aunque finalmente consiguió su objetivo, estaba claro después de ese incidente que no podría seguir guardando su secreto, y en una reunión familiar contó qué era lo que le estaba pasando. Y claro, con la confesión del secreto viene la ayuda y los consejos. Poco después del incidente en el hospital, los hermanos de Sharon Roseman la convencieron de buscar ayuda. Fue la primera vez que ella habló con un médico sobre su incapacidad para navegar por el mundo, pero aunque buscó ayuda con neurólogos y psicólogos para enfrentar su curiosa condición, nadie supo decirle cuál era el problema. 10 años después de ver a su primer neurólogo sin suerte, probó otro en Denver. Cuando este médico le dijo a Roseman que podría tener un trastorno de personalidad múltiple, se sintió abatida y dejó de buscar un diagnóstico. Ella tenía claro que lo suyo no era un problema de esa naturaleza, pero aparentemente nadie podía ayudarla. Y estaba en eso, algo abatida, cuando el año 2006 vio un documental sobre la ceguera facial o prosopagnosia, una condición que consiste en la dificultad para distinguir una cara conocida. El paciente sabe que lo que está viendo es una cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. El tema despertó su interés e investigó un poco más en el sitio faceblind.org, un sitio web dirigido por un investigador que estaba estudiando la afección. Por curiosidad, tomó la evaluación del sitio sobre las habilidades de reconocimiento facial, que incluía algunas preguntas sobre la navegación. Sus respuestas al cuestionario llamaron la atención de uno de los investigadores que dirigía el sitio, el que se puso en contacto con Sharon Roseman. Estaba claro que ella y otras personas tenían un problema relacionado con la orientación espacial y que le daría el contacto de alguien que estaba justamente estudiando ese tipo de problemas. Giuseppe Iaria
es neurocientífico de la Universidad de Calgary, en Canadá, e inicialmente había planeado centrar su investigación en la variabilidad de las habilidades de navegación de las personas, intentando entender por qué algunas personas son mejores para seguir mapas y direcciones espaciales que otras. En ese contexto, conoció a una mujer que había llegado al Departamento de Neuropsicología de la universidad el año 2007 en busca de ayuda con un problema peculiar. A pesar de estar absolutamente sana en todos los aspectos posibles, se desorientaba de manera abrupta y sin razón aparente, al punto en que no podía navegar por lugares familiares, como su propia casa. Después de hacer todo tipo de análisis y descartar diagnósticos conocidos, Yaria se dio cuenta de que su paciente tenía algo que aún no se había documentado en ninguna parte. Era algo excepcional, porque además no había ningún daño cerebral evidente, no tenía ninguna afección neurológica ni nada aparte del hecho de que se perdía en entornos extremadamente familiares. Cuando publicaron su investigación en el año 2008, Yaria y sus colegas nombraron a esta nueva condición como desorientación topográfica del desarrollo, o DTD, una condición que parece ser congénita y no derivada de una lesión. En otras palabras, no es que les haya pasado algo al cerebro de estas personas dañando su capacidad para navegar por el mundo. Se trata de una habilidad que nunca ha existido. Para orientarnos en el espacio, nuestro cerebro tiene la capacidad de elaborar mapas cognitivos. Se trata de un proceso extremadamente complejo en el que tienen un rol esencial al menos 3 tipos distintos de neuronas que se encuentran en varias zonas de la parte central del cerebro y que originalmente fueron descubiertas en ratas y ratones, pero que también han sido caracterizadas en otros animales, incluyendo los humanos. Las primeras en ser caracterizadas fueron unas neuronas llamadas place cells, o células de lugar, neuronas ubicadas en el hipocampo y que funcionan como marcas que uno dejaría al recorrer un camino al ir pasando por lugares que sirven como referencias. Por ejemplo, si entran a una oficina que no conocen y cruzan la puerta, pasan por una máquina de agua, una sala de espera y cruzan una mampara, las células del lugar se activan al pasar por cada uno de esos sitios de referencia, algo así como un «aquí estuve». Mientras que las células del lugar proporcionan a un animal un sentido de ubicación, las células de dirección de cabeza le proporcionan un sentido de dirección. Las neuronas de dirección de cabeza se activan cuando la cabeza de un animal gira en una dirección horizontal particular en el entorno, una propiedad que estas células parecen conservar incluso cuando el animal ha perdido la percepción o la atención a los puntos de referencia. Las células de dirección de la cabeza actúan colectivamente como una suerte de brújula neuronal. Sin embargo, y a diferencia de una brújula real, las células no se ven afectadas por el campo geomagnético de la Tierra, y su actividad parece estar vinculada a un marco de referencia local, definido por señales contextuales y orientado por puntos de referencia. El tercer tipo de células relevantes para la elaboración de los mapas mentales recibe el nombre de células de la grilla y corresponde a neuronas que se activan de manera muy particular. Cuando un animal recorre un espacio, al pasar por un punto determinado se activa un grupo de neuronas, que vuelven a activarse cuando el animal pasa por otro punto en su recorrido. Cuando se analiza la actividad de estas neuronas, comparándola con el desplazamiento en el espacio del animal, se puede ver que las neuronas se activan en múltiples ubicaciones, las que forman una red hexagonal. Es como si nuestro cerebro dibujara una red hexagonal en el espacio en el que nos movemos. El año 2014, los investigadores John O'Keefe, Edward Moser y May-Britt Moser ganaron el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos relacionados con la capacidad de navegación espacial del cerebro y el descubrimiento de estos tipos de células. Volviendo al DTD, Yaria y sus colegas creen que se produce porque el sistema de navegación cerebral presenta algún tipo de problema en las personas diagnosticadas con esta condición. El año 2014, el equipo que investiga esta enfermedad tuvo la oportunidad de estudiar el cerebro de las personas diagnosticadas con esta condición y compararlo con el cerebro de personas que no tienen problemas de navegación. El estudio mostró que en el caso de los pacientes con DTD, el hipocampo y la corteza prefrontal no funcionaban en sincronía, como sí lo hacían en los cerebros de los controles sanos. Debido a que el hipocampo y la corteza prefrontal son partes del cerebro que se sabe desempeñan un papel importante en la orientación espacial, se cree que esta desincronización contribuye a la incapacidad de los pacientes con DTD para poder navegar por el espacio.
Aparentemente, estas regiones funcionan bien de manera individual, pero cuando tienen que funcionar de manera integrada y en armonía, no lo hacen. En la actualidad no existe una cura o tratamiento para la DTD, y aunque la causa aún no se ha establecido de manera clara y contundente, Yaria y su equipo están investigando si puede tener un origen genético. Sharon Roseman, por su parte, está agradecida que sus propios hijos y nietos no muestran ningún signo de la afección. Sin embargo, hay una idea que le ronda la cabeza. Su madre, que fue quien le dijo que jamás contara lo que le pasaba, nunca obtuvo una licencia de conducir y siempre hacía que uno de sus hijos la acompañara cuando salía. Tal vez su propia madre sufría en silencio de la misma condición, algo que se convirtió en un secreto que jamás compartió. Incluso sin una cura o tratamiento, Sharon Roseman siente que su vida se ha vuelto un poco más fácil desde que conoció a Yaria, quien la ha conectado con otras personas que viven con la misma condición. Actualmente estos pacientes, junto con los investigadores, tienen un foro llamado Perderse, gettinglost.ca, donde Roseman es uno de los moderadores. El sitio funciona como una fuente de información y grupo de apoyo para los pacientes, que a menudo se sienten alienados debido a la afección. Gracias al sitio, tienen un lugar donde encontrarse, literalmente. El secreto de Sharon Roseman se convirtió en un problema de investigación que ha conseguido ayudar a muchas personas, pero para eso tuvo que superar los prejuicios con respecto a una condición que ni siquiera tenía nombre y que aparentemente es poco frecuente. Sin embargo, en otras ocasiones, una condición frecuente puede estar subdiagnosticada debido a que quienes la padecen guardan el secreto. El año 2004, una mujer de 67 años llegó a un hospital en Kentucky, Estados Unidos, y tenía mucho miedo de dos cosas. Lo primero eran las visiones de caras de aspecto extraño que aparecían flotando ante ella, y lo segundo, que esas alucinaciones significaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero esta profesora de colegio jubilada no se estaba volviendo loca, y las pruebas de laboratorio también descartaron a los dos culpables más comunes de las alucinaciones: una infección o el uso de ciertas drogas que producen alucinaciones. La profesora estaba absolutamente aterrorizada por lo que estaba viendo, al punto que días antes de llevarla al hospital, sus familiares discutieron incluso la opción de un exorcismo. Al llegar al hospital, la profesora hizo un dibujo de sus alucinaciones para los médicos, quienes comprobaron que se trataba principalmente de caras que tenían dientes, ojos y orejas muy grandes y figuras de colores muy chillones y brillantes. Experimentar alucinaciones visuales, es decir, ver cosas que realmente no están allí, puede ser una experiencia aterradora y angustiante, y pueden ocurrir debido a una gran variedad de condiciones físicas y psiquiátricas. Sin embargo, en el caso de la profesora de Kentucky, el hecho de que la paciente reconociera que estaba alucinando, en lugar de creer que las visiones eran reales, y el tipo de alucinaciones que tenía, proporcionaron dos pistas importantes para hacer un diagnóstico. Uno que se remonta al año 1760, cuando el científico suizo Charles Bonnet describió por primera vez la condición. El síndrome de Charles Bonnet, también llamado alucinaciones de liberación visual, se refiere a las alucinaciones visuales que experimentan pacientes con pérdida grave de la visión debido a enfermedades oculares, del nervio óptico o del cerebro. El síndrome de Charles Bonnet es extremadamente común en todo el mundo y afecta a millones de personas cuya visión se ha visto comprometida por glaucoma, cataratas, degeneración macular o retinopatía diabética. Muchos de estos pacientes desarrollan alucinaciones muy características, algo caricaturescas y coloridas, pero curiosamente, la mayoría de los médicos nunca ha oído hablar del trastorno. Y claro, una razón puede ser simplemente que las personas que tienen estos síntomas son reacias a mencionarlos a nadie, por temor a ser etiquetados como locos. Así, las alucinaciones se convierten en un secreto que es celosamente guardado. ¿Quién iba a creer que una persona ciega estaba viendo payasos y animales de circo bailando en su habitación? Es probable que su familia piense que ha perdido la cabeza. Y los pacientes lo saben. Por eso no se lo cuentan a nadie, y las alucinaciones se convierten en un secreto. Se cree que solo 1 de cada 10 personas afectadas por el síndrome de Charles Bonnet
lo comentan con sus médicos o familiares. Y una cosa tremendamente interesante de esta condición es el impacto que puede tener en la vida de las personas, incluso cuando no conocen el diagnóstico. James Thurber tenía 6 años cuando una flecha de juguete disparada accidentalmente contra él por su hermano le atravesó el ojo derecho y perdió la vista de ese lado. Aunque la pérdida fue trágica, no fue devastadora, y como la mayoría de las personas que pierden la visión en un ojo, fue capaz de navegar por el mundo con éxito. Pero para su angustia, en los años posteriores al accidente, su ojo izquierdo también comenzó a deteriorarse progresivamente, de modo que cuando tenía 35 años se había quedado completamente ciego. Sin embargo, la ceguera de Thurber no era sinónimo de oscuridad. Se trataba de una ceguera brillante, colorida y dinámica. Una vez se la describió a su oftalmólogo así: veo chispas doradas, manchas púrpuras derretidas, una mancha de color café danzante, copos de nieve, azafrán y ondas azul claro, bolas de billar, coronas que son como un crisantemo compuesto por miles de pétalos radiantes, cada uno 10 veces más delgado y cada uno conteniendo en orden los colores del arco iris. El hombre no ha ideado ningún espectáculo de luz de ninguna manera similar a esta sublime disposición de colores. Todo un espectáculo. Si bien James Thurber nunca fue diagnosticado con el síndrome de Charles-Bonnet, el neurocientífico Vilayanur Ramachandran cree que estas descripciones y los antecedentes médicos de Thurber son indicios claros de que ese era su diagnóstico. Lejos de ser un impedimento, la ceguera de James Thurber estimuló su imaginación, creando para él un mundo fantástico de imágenes surrealistas. Tal vez más de alguien lo reconozca como el creador de La vida secreta de Walter Mitty, un relato corto que describe la vida de un hombre que vive sumergido en un mundo de aventuras imaginadas y entre vuelos de fantasía y realidad. Un relato que ha sido adaptado 2 veces al cine, la última vez el año 2013 por Ben Stiller. James Thurber se hizo muy conocido por este relato y por su trabajo como caricaturista de la revista The New Yorker. Hoy se cree que las alucinaciones que experimentan los pacientes diagnosticados con el síndrome de Charles-Bonnet se producen debido a la actividad caótica y aleatoria de las áreas del cerebro que procesan los estímulos visuales. En ausencia de estímulos que llegan desde los ojos, el cerebro genera una actividad aleatoria que es interpretada por él mismo como alucinaciones coloridas. Debido a la naturaleza tan llamativa de estas alucinaciones, muchas personas afectadas por el síndrome de Charles-Bonnet las mantienen en secreto, temerosos de que se trate de algún problema de salud mental y, por supuesto, de los prejuicios al respecto. Así hemos llegado al final de este episodio. Compártanlo y no lo guarden como un secreto. Yo me despido, como siempre, con mis agradecimientos para mis queridos Patreons: Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Marian Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyen Queirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde y Fernando Araya. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla como corresponde cubriendo boca y nariz, vacunarse en cuanto les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.